Continuando con la fisiopatología de los síndromes esofágicos, ahora revisaremos la fisiopatología de la acalasia. Soy la doctora Graciela Córdoba. Bien, la acalasia es una enfermedad crónica. Es poco común y básicamente se produce por una alteración primaria en la motilidad esofágica. Su incidencia es muy baja, alrededor de 1.5 por cada 100.000 personas. Ocurre porque existe una destrucción irreversible de las neuronas del plexo mientérico a nivel del esófago y consecuentemente va a existir una pérdida de la motilidad esofágica y de la relajación del esfínter esofágico inferior, ocasionando síntomas como disfagia, dolor retroesternal, vómitos, regurgitación, pirosis y pérdida de peso. Es una alteración debida a una destrucción irreversible, como decíamos, de las neuronas del plexo mientérico y por ende una ausencia total de la peristalsis a nivel del cuerpo esofágico, con afectación del esfínter esofágico inferior, y se presenta una resistencia además al vaciamiento por falta de relajación del mismo. Entonces, se considera un trastorno de motilidad inadecuada que se caracteriza por una relajación incompleta y un aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior, además de presentar una aperistalsis del cuerpo esofágico. En cuanto a la etiología, podríamos decir que su causa primaria es desconocida, es decir, la etiología es idiopática, aunque existe una hipótesis que indica que es de origen central, con destrucción parcial del núcleo del vago o de sus fibras nerviosas a nivel del esófago, con la consiguiente alteración de su función, pero además se ha visto que puede ser también multifactorial, ya que se relaciona a causas ambientales, exposiciones virales, que van a llevar a un proceso inflamatorio del plexo mientérico a nivel esofágico y una activación de la respuesta autoinmune. Además, puede existir una susceptibilidad en aquellos pacientes que presentan una historia familiar positiva de esta misma patología. ¿Sí? Entonces, existe una actividad inflamatoria a nivel del plexo mientérico esofágico, una pérdida selectiva de las neuronas inhibitorias postganglionares, lo cual genera una aperistalsis del cuerpo esofágico e insuficiente relajación del esfínter esofágico inferior. Patogenia principal, etiología idiopática. Existen datos que sugieren posibles factores causales como componentes hereditarios, degenerativos, autoinmunes e infecciosos que van a generar una importante actividad inflamatoria a nivel del plexo mientérico esofágico y una pérdida selectiva de las neuronas inhibitorias postganglionares. ¿Sí? Existe, o más bien la acalasia consiste en una pérdida de las neuronas intramurales del sistema parasimpático, sobre todo las inhibitorias. ¿Sí? Sobre todo las de tipo de óxido nítrico y del péptido intestinal vasoactivo BIP. Las neuronas excitatorias del parasimpático son colinérgicas y se pierden en fases más avanzadas porque en los iniciales predomina su acción, es decir, va a ocurrir una estrechez del esfínter esofágico inferior. En cuanto a los factores autoinmunes, se sabe que existe un aumento en el riesgo de padecer acalasia en aquellos pacientes con síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico y uveitis. Además, existen infiltrados de células T a nivel del plexo mientérico. Por otra parte, la presencia de patologías infecciosas como la enfermedad de Chagas, la enfermedad de varicela zoster, sarampión, entre otros, se han relacionado con acalasia. A pesar de esto, existen múltiples estudios que contradicen esta teoría, por lo que la asociación con etiologías infecciosas sigue siendo controversial. También existe
una relación entre etiología tumoral y esta enfermedad de la acalasia, enfermedad motora de la acalasia. Se ha relacionado con el adenocarcinoma gástrico por infiltración del esfínter esofágico inferior, un carcinoma esofágico de células escamosas, linfoma y otras neoplasias metaplásicas próximas al tercio distal del esófago. En este cuadro podemos ver lo siguiente. Existe un factor ambiental, una infección viral, cualquiera sea de los tipos que acabamos de mencionar, varicela zoster, sarampión, chagas, etcétera, 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 en una población susceptible con factores genéticos que la convierten en una población susceptible, y esta infección va a desencadenar una respuesta autoinmune que desencadena a su vez una respuesta inflamatoria con liberación de una sopa inflamatoria completa, eosinófilos, células mastocíticas, factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, ¿sí? Y otro tipo de factores proinflamatorios que van a lograr una pérdida de las neuronas inhibitorias del plexo mientérico, lo cual genera una relajación insuficiente del esfínter esofágico inferior y por ende acalasia. Factores genéticos predisponentes, desencadenantes ambientales, posible infección viral, una plexitis o inflamación del plexo mientérico de tipo autoinmune que lleva a una inflamación, lo cual puede llevar hacia dos caminos. Primero, una aganglionosis y una muerte celular neuronal que deriva en una acalasia de tipo 1 y tipo 2, y por otro lado un desbalance entre la inhibición y la excitación, lo cual me lleva a una acalasia de tipo 3. Las consecuencias de la acalasia se deben sobre todo al daño que producen las secreciones gástricas sobre la mucosa esofágica o a nivel del epitelio respiratorio, así como los cambios originados por la reparación y fibrosis posteriores. Algunas de las sustancias que tienen potencial nocivo para el esófago, como ya hemos estudiado en el capítulo anterior, son el ácido, la pepsina, las secreciones pancreáticas, las secreciones biliares. Entre las principales complicaciones tenemos la estenosis, la esofagitis erosiva, el esófago de Barrett, la broncoaspiración, que lleva a fibrosis pulmonar progresiva, entre otros. Entre las posibles complicaciones de la acalasia tenemos el megaesófago y el carcinoma de células escamosas por un proceso inflamatorio crónico que lleva a displasia debido al aumento de nitrosaminas producidas por un sobrecrecimiento bacteriano. Aquí está, tenemos la obstrucción esofágica inferior como secuela, un divertículo epifrénico por debilitamiento de la pared proximal del esfínter esofágico inferior, éstasis del bolo alimenticio en el segmento inferior con irritación y esofagitis, aumento de la incidencia de carcinomatosis del tercio inferior del esófago, regurgitación, broncoaspiración, desnutrición y megaesófago. La clínica de estos pacientes va orientada principalmente a síntomas tales como la disfagia, que es el principal síntoma, además de dolor retroesternal, vómitos, regurgitación, pirosis y pérdida de peso. Y aquí vemos en orden de importancia disfagia, vómitos, dolor torácico, pérdida de peso, reflujo, epigastralgia y tos. La manometría esofágica se considera el gold estándar para el diagnóstico de la acalasia, evidenciando ausencia de la peristalsis a nivel del cuerpo esofágico, además de ausencia en la relajación del esfínter esofágico inferior. Otro método diagnóstico confirmatorio es el esófagograma con medio de contraste, donde se evidencia el signo radiológico de pico de ave o pico de loro, debido a las estrecheces marcadas a nivel del esófago inferior por ausencia de relajación. Y además una dilatación del esófago proximal, por supuesto. Este estudio nos permite hacer el diagnóstico diferencial con un carcinoma, esa es su importancia.
¿sí? Dilatación del cuerpo esofágico, omegaesófago, esófago en pico de pájaro o cola de ratón y esófagos sigmoides en casos avanzados. Esto es con contraste varitado. Vamos con la esófago-gastroduodenoscopía o endoscopía digestiva alta. Se utiliza para descartar causas de acalasia secundaria como el carcinoma de esófago. Signos endoscópicos que vamos a encontrar: luz esofágica dilatada, aperistalsis, esfínter esofágico inferior contraído que permite el paso del endoscopio sin forzar, esofagoscopía con biopsia si sospecha de carcinoma esofágico, es algo que debemos solicitar. Posterior a la introducción de la manometría esofágica de alta resolución, se puede clasificar los pacientes con acalasia en 3 categorías. Como ya dijimos, tipo 1, acalasia clásica, tipo 2, acalasia con compresión y defectos de presurización, y tipo 3, acalasia espástica. Esta clasificación es útil para determinar la respuesta al tratamiento, ya que la acalasia de tipo 2 tiene la mejor respuesta a los tratamientos con dilatación neumática, toxina botulínica y con la miotomía de Heller. En la actualidad existen 2 principales tratamientos para esta patología, las cuales son la dilatación neumática o el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico denominada la técnica miotomía laparoscópica. La dilatación neumática consiste en la colocación de un balón inflado en el tercio inferior del esófago y posteriormente al inflarlo mejora el paso de líquidos y sólidos. La miotomía laparoscópica es el tratamiento con mejor respuesta y consiste en realizar una división longitudinal del músculo circular a nivel del esfínter esofágico inferior. En muchas ocasiones es común que además de la miotomía se realice un procedimiento antirreflujo a aquellos pacientes con riesgo elevado de reflujo posterior a la cirugía. La funduplicatura parcial posterior tuvo mayor tasa de éxito que la funduplicatura anterior, mostrando una mejor y menor cantidad de reintervenciones. El procedimiento adecuado para realizar la funduplicatura debe incluir 6 a 7 centímetros de esófago distal y 2 centímetros de fondo gástrico. ¿Sí? Entonces esto va a lograr una mejor respuesta al tratamiento y menos recidiva. Es la funduplicatura de Toupet. Y bueno, la técnica no es de importancia en este momento. Los objetivos eran lo que queríamos recordar. La miotomía laparoscópica, este es el tratamiento con mejor respuesta y consiste en realizar una división, aquí está como decíamos en forma gráfica, una división longitudinal del músculo circular a nivel del esfínter esofágico inferior. En muchas ocasiones es común que además de la miotomía se realice también un procedimiento antirreflujo, como decíamos, ¿verdad? Pacientes con riesgo elevado de reflujo posterior a la cirugía. El procedimiento adecuado para realizar la funduplicatura debe incluir, dijimos, 6 a 7 centímetros de esófago distal y 2 centímetros de fondo gástrico. Eso es fundamental. Muy bien. ¿Qué más tenemos que revisar con respecto a esto? Evitar riesgos secundarios. Se debe realizar una intervención quirúrgica en pacientes que presentan síntomas después de realizada la primera cirugía. Tiende a ser muy efectivo este procedimiento. El mejor tratamiento para pacientes con acalasia posterior a una intervención quirúrgica, sin embargo, es prevenir que aparezcan nuevos síntomas. En aquellos pacientes que no son candidatos para procedimientos quirúrgicos, se pueden emplear tratamientos farmacológicos opcionales con nitratos y bloqueadores de los canales de calcio. Además, también pueden aplicarse la toxina botulínica directamente a nivel del tercio inferior del esófago, pero estas soluciones son efectivas, digamos, a corto plazo, ya que la reinstauración de sintomatología ocurre muy a corto tiempo. La medicación con toxina botulínica endoscópica, la dilatación endoscópica por vía oral, la miotomía POEM y la miotomía de Heller son las alternativas que tenemos. Medicación, inyección de toxina botulínica, dilatación endoscópica, la dilatación de tipo POEM y la miotomía de Heller. Aquí en este flujograma podemos ver pacientes con diagnóstico de acalasia, ancianos. Se hace una consulta multidisciplinaria
con el cirujano, el gastroenterólogo y el anestesiólogo. ¿Qué se debe hacer? Evaluar si el paciente tiene comorbilidades, si es candidato para procedimientos quirúrgicos, ¿sí? O a toxina botulínica, ¿sí? Sí, dependiendo del estadio del tipo de acalasia, debemos saber clasificar en acalasia tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Por qué es importante? Porque los de tipo 1 y tipo 2 van a responder correctamente a la toxina botulínica, en cambio los de tipo 3 pueden presentar una mejor respuesta a la cirugía, al procedimiento de POEM. ¿Sí? Eso es importante. Eso es todo.